Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 8. ¡Arrancamos! Hemos vuelto con mucho ánimo, mucho entusiasmo y sobre todo mucha energía. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. 40 días y 40 noches ha estado lloviendo sin parar. Sí que nos hemos montado nuestro propio arca de Noé para dar cobijo a todas las criaturas de la tierra. Estoy con mis 4 criaturitas favoritas, mis 4 amigos de Una energía nada corriente, con un poco de sueño porque es pleno día y tengo un sueño cambiado. Los murciélagos sabéis que somos animales nocturnos, pero haré un esfuerzo para que no se note y presentar a todos mis compañeros. En primer lugar tenemos a una jaguar brasileña, el mayor felino del mundo. Estoy hablando de Michelle Sousa. A ver, tú que tienes contacto con los gatos, Hola. confiesa, Oh, mira, ¿estáis qué planeando la conquista elogio. del mundo? Gracias a la parte que me toca. Bueno, sí, la verdad es que sí. Es que, qué bien, qué bien. ¿Vais a Un conquistarlo? ¿Cuál animal es muy el plan? bonito. El plan no lo puedo decir. Es que si lo habla, lo toman No funcionaría. o lo matan. No. Nuestro siguiente amiguito viene volando desde Sevilla, aunque por la época de cría a veces se va a Suecia. Es un maravilloso cernícano llamado Guillermo de Santos. ¿Cuál es tu comida favorita, Guille? El cernícano me encanta. Mi comida favorita, la del cernícano, la lasaña, siempre. La lasaña de bichito de campo. He de reconocer que estaba buscando fauna de Sevilla y podría haber escogido un ave como la cigüeña o la codorniz, pero poder llamarte gratuitamente cernícalo era demasiado tentador. El siguiente es de mis favoritos. Ha venido a conversar con nosotros un bisonte polaco. Es Maciej Milanowski. ¿Has hecho alguna carrera con un caballo alguna vez, Machi? Ahí sí, claro que sí. Hombre, es que me encantan los caballos, pero tú me presentaste como Bisonte. búfalo. Ah, como bisón. Sí, sí, sí. Es que Bueno, tenemos búfalo una... son los americanos, pero es bisonte polaco. Sí, sí, sí. Es bisonte, se llama Żuk en Polonia. Y pues me queda bien porque mira mi pelo, ¿no? Sí, ha habido. Te has dejado con el mismo flequillito. Y por último, tenemos a una peligrosa serpiente de cascabel venida desde México. Sus colmillos dan un poco de miedo, pero es el alma de la fiesta, porque cuando alguien saca la guitarra siempre acompaña con la maraca. Por supuesto, estoy refiriéndome a Mario Alberto Gutiérrez. ¿Cómo estás en el arpa? ¿Te da miedo el agua? ¿Qué tal? Buenas. No, no mucho. Los colmillos deben de servir para defendernos cuando nos atacan. Pero siempre que haya una buena fiesta y una rumba sevillana o Ole. una cumbia, vamos a estar para bailar y mover todo el cuerpo. Exacto. Pues hoy, queridas oyentes, tenemos menú de 3 platos, pero antes de empezar os voy a pedir que aprovechéis estos segundos que estamos de cháchara para darle al botón de suscribirse y a me gusta, porque si te gusta lo que estamos haciendo y te gustaría apoyarnos, esa es la forma más directa de hacerlo. La suscripción y el me gusta, y también lo puedes compartir con otra gente que pueda disfrutar de este contenido. Y sin más dilación, directamente voy a empezar yo con mi intervención. Y os voy a hablar de un asunto que probablemente mucha gente no conozca todavía, y sin embargo es una herramienta que va a tener la mayoría de las personas para, para intervenir en la transición energética y para conseguir soberanía dentro de ella. Estoy hablando de las comunidades energéticas, porque ¿vosotros conocéis lo que son las comunidades energéticas? Pues Sí. no, pero un poco y el nombre te hace mucha idea. Te da Vale. muchas pistas ese nombre. Estáis pensando en compartir, ¿no? Energía. ¿Y esto por qué es buena Comunidad idea? energética. Compartir es vivir.
Porque hay una idea básica, ¿no? Que es que estamos usando cada vez más energías renovables. Pero la forma de usar pero estas energías renovables se encuentran distribuidas por todo el territorio. La radiación solar pega a todas las casas, a todas las ciudades, sobre todo en países con buena radiación, como puede ser España, Brasil, México, de los que estamos aquí. Entonces, la generación eléctrica no puede hacerse de forma centralizada como estamos acostumbrados hasta ahora, con una gran central hidroeléctrica, una central nuclear, una de carbón. Hay que hacerlo de forma distribuida. Eso lo que hace es favorecer mucho el autoconsumo, que cada uno en su casa pueda tener una instalación fotovoltaica o una pequeña eólica o bueno, las diferentes posibilidades que hay y haga uso de esa energía que tiene a su alrededor. El problema es que para esto necesitas espacio, en primer lugar. Vamos a pensar en lo más habitual, que es la fotovoltaica, porque es la energía más barata a día de hoy. Necesitas un tejado. Y no, si vives en un piso en una ciudad como en una ciudad española o europea, no tienes un tejado para ti mismo. Necesitas compartir ese tejado con todo el vecino, con todos los vecinos. Y además necesitas hacer la inversión, que pueden ser varios miles de euros que no cada familia puede permitírselo. Entonces, sobre todo en ese entorno urbano, la mejor solución puede ser la comunidad energética, ya que supone coger un espacio común, ya sea cedido por una entidad pública o sea la propia azotea del edificio, y hacer la instalación ahí y compartir la energía entre varios vecinos que se encuentren en la cercanía. De ese modo se reparte tanto el espacio como la inversión. También hay que pensar que una inversión colectiva va a ser puede ajustarse más a las necesidades de cada persona. Entonces, ¿cómo se define una comunidad energética? Porque es que esto viene de que ha habido una legislación nueva con el paquete de invierno de la Unión Europea que ha permitido que esto ocurra. Por eso mucha gente todavía no lo conoce, porque hasta 2019 incluso estaba prohibido hacerlo. Entonces, esta nueva oportunidad que ha surgido para participar, ser parte de la acción climática e intervenir en el sector energético para todos los ciudadanos, está definido en dos directivas: la directiva sobre energías renovables y la directiva sobre mercado eléctrico, que es curioso porque definen comunidades energéticas con dos definiciones distintas. En una definen la comunidad de energía renovable y en otra la comunidad de energía ciudadana. Esto porque era un desarrollo que se estaba produciendo en general en toda Europa, y entonces se trabajó en paralelo varios legisladores, y cuando se llegaron a la publicación tenían dos definiciones distintas, que aplica en realidad a dos tipos de comunidades diferentes. Pero no hay que liarse, porque al final tienen muchos puntos en común, sobre todo que la participación en las comunidades energéticas debe ser libre y voluntaria, es decir, que cualquiera puede unirse y cualquiera puede retirarse. Como una cooperativa. Exacto. Se parecen mucho de hecho, una de las formas más comunes de formar una comunidad energética es a modo de una cooperativa energética. La diferencia es, bueno, que la cooperativa, no todas las cooperativas son comunidades energéticas, ni todas las comunidades energéticas son cooperativas energéticas. Pero sí que hay como un gran lazo entre ellas. Porque de hecho la propiedad y el control se realiza también con una participación y control efectivo por parte de todos los miembros de la comunidad, exactamente igual que en una cooperativa. Y el propósito no puede ser la de generar beneficio financiero para que se le considere una comunidad energética. Tiene que ser generar beneficios sociales o ambientales. Entonces, esto es digamos, el esquema a partir del cual se puede empezar a pensar en lo que es una comunidad energética. Concretamente nos vamos a centrar entre estas dos posibilidades en las de comunidades de energía renovable, porque las de energía ciudadana, que les llaman, no tiene por qué ser energía renovable, puede ser a partir de una central de carbón,
pues podrías hacer una comunidad de energía ciudadana. De hecho, las cooperativas energéticas como Soma Energia o Enercop en Bélgica es muy importante, o ese tipo de cooperativas serían comunidades de energía ciudadana, pero no serían comunidades de energía renovable, porque las energías renovables solo pueden usar energía renovable, como su propio nombre indica. Pueden usar más cosas aparte de electricidad. También se puede hacer una comunidad para calor. Por ejemplo, en Polonia, que tenéis el calor urbano, se podría hacer una comunidad energética para administrar ese calor. También el frío, que es una opción que no se está trabajando tanto. La movilidad eléctrica. Todas estas cosas cabrían dentro de una comunidad de energía renovable. Y, muy importante, los miembros de la comunidad de energía renovable tienen que estar situados en la cercanía del punto de generación. Es decir, si tú pones una placa fotovoltaica en un colegio, en el tejado del colegio de tu barrio, por ejemplo, tienes que estar en España, el límite son 500 metros de distancia. Bastante cerca. ¿Para qué es esto? Porque uno de los puntos fuertes es la reducción de las distancias entre generación y consumo, aumentar la eficiencia energética del sistema eléctrico y de este modo reducir el impacto ambiental. Entonces, pasamos a los beneficios. ¿Cuáles creéis que son algunos beneficios que se os ocurran? Supongo que económicamente tiene que ser especialmente interesante para los participantes, ¿no? Que quieran no depender del precio de la electricidad que le pone la distribuidora, o sea, la comercializadora en este caso, y tener una energía de bajo impacto y mucho más barata, ¿no? En comunidad, que saldrá más barato la instalación y todo, así que suena muy bien. Sí. Y también creo de no sobrecargar la red, ¿no? Porque la demanda aumenta, lo tiene que aumentar la generación y la comunidad también lo ayuda también a descentralizar, a no sobrecargar la red. Un punto bastante técnico, pero sí que es cierto que si tienes una red más descentralizada, no necesitas redes tan fuertes, tan... Claro. ¿Cómo se diría? Tan preparadas para administrar mucha energía de un punto a otro muy distante, porque se está consumiendo prácticamente donde se produce. Y claro. sobre lo que decías... Sí, sobre lo que decías de los beneficios económicos, tiene varios. Uno de ellos es efectivamente que el hecho de hacerlo comunitario mejora por la economía de escala simplemente. Si haces una instalación más grande, vas a tener todo el sistema eléctrico, los inversores, los transformadores, va a ser más grandes y va a ser uno para todos. Que si tienes que poner un inversor y un transformador en cada casa, va a ser menos económicamente beneficioso. Y aparte, otra idea que me parece muy interesante es emplear los ahorros que tiene la gente en los bancos para emplearlos en energías limpias. ¿Por qué lo digo que es interesante? Porque muchas veces el dinero que tenemos metido en los bancos, todos sabemos que los bancos luego ese dinero lo invierten y lo mueven. Muchas veces están invirtiendo en petroleras y en grandes energéticas. Entonces digamos que es dinero que se retira de esa posibilidad y se invierte directamente en energía limpia, local y participativa para la ciudadanía. O sea que a nivel también de transición de un sistema económico a otro es también tiene un papel bastante importante. Una pregunta rápida, Álvaro. Dime. La energía que le sobra, que tiene exceso cuando no está siendo consumida en las horas puntas de luz, ¿pueden venderla a la red o eso no, o se pierde o se almacena o qué se ha pensado? Se puede vender. Desde 2019, con la nueva legislación, se retiró lo del impuesto al sol, este infame que teníamos, y a la vez se permitió, hay un precio de venta. No es rentable ponerte a vender, porque si tú compras a
algo alrededor de 10 céntimos el kilovatio hora, te lo compran a 4. Pero si tienes un excedente, que es energía que has producido igualmente y lo vas a volcar en la red, pues como mínimo te llevas una compensación. Y de hecho sigue siendo más rentable, parece, que almacenarla, que poner una batería. Otro punto, bueno, que es evidente, ¿no? Es que si tú estás produciendo energías renovables, no estás consumiendo energía fósil. No estás consumiendo de la red, que tiene un porcentaje importante de esta energía sigue siendo combustibles fósiles. ¿Se os ocurre algún otro beneficio? Ahora beneficios no, pero me gustaría llegar a una serie de preguntas que tengo para ti que me han surgido en este momento. Pero en cuanto digas que podemos hacerlas, yo ahí tengo Pues un si par. quieres, acabo mencionando un par de beneficios más. Eh, Uno de ellos, muy importante, que el hecho de que la gente participe en la generación, tenga su propia instalación fotovoltaica, les hace más conscientes del impacto que tiene la energía en el medio ambiente y del consumo que hacen de la energía. Entonces reduce sus consumos, también es otra forma de ahorro. Y además, digamos que tienen una mayor aceptación las propias instalaciones fotovoltaicas, que podrían tener de normal un rechazo social porque se hace sin contar con ellos. Entonces puedes tener impactos visuales o acústicos, como hablábamos el otro día en Oaxaca, con los aerogeneradores, que en este caso, como se hace con el apoyo local, pues claro, lo van a hacer donde a ellos les parezca bien y si les parece bien. Entonces aumenta mucho el beneficio, el apoyo público a las renovables, aparte de la conciencia con el medio ambiente. Y, y crea unas comunidades más fuertes. Hay un sentimiento de orgullo, de confianza entre la gente, entre los vecinos. La gente desarrolla habilidades útiles, como saber cómo funciona la electricidad, simplemente. Y además, el hecho de que haber generado una comunidad hace más probable que se potencien otras propuestas comunitarias de otro tipo, Sí, que pueden ser eso, energéticas. yo veo eso precisamente que se forma un grupo, ¿no? De personas que tienen el mismo interés y pues en cada grupo, en cada comunidad. Por un lado es que eh, todo el grupo tiene, es decir, cada persona tiene más influencia, ¿no? Sí, Ahora, porque si se forma un grupo, pues, y cada uno tiene el mismo interés, pues, por un lado es eso, que tienes más influencia, y por otro lado, pues, se crean bounds, ¿cómo se dice eso? lazos. Lazos. Sí, exacto, exacto. Se Entre crean gente lazos entre la comunidad. que a lo mejor no sé, otra situación, no sé, ni se conocieran, ¿no? Sí, Y cada persona puede tener otra función, imagino. sí, de hecho, muchas comunidades, después de haber formado una comunidad energética para producir renovables de forma local, luego han dado el salto a movilidad compartida, compartiendo coches, cosas así. Por último, bueno, son tres puntos, pero puedo unirlos en uno, es en que se redistribuyen los beneficios que genera la comunidad energética. Como no pueden tener beneficios económicos directos, se pueden aprovechar las plusvalías que se generan para luchar contra la pobreza energética en el barrio, por ejemplo, dándoles beneficios económicos, haciendo talleres, dando charlas sobre cómo interpretar la factura de la luz. Se puede apoyar la economía local aprendiendo el emprendimiento, también reduciéndoles a lo mejor la factura durante un tiempo o algo así. O también se puede apoyar pues, asociaciones benéficas locales, clubs, otros grupos de cualquier tipo que haya en la zona, que los miembros de la comunidad energética decidan. Entonces, Beto, ¿qué dudas te surgen a partir de aquí? No, bueno, sí, antes de eso, solo me gustaría complementar una definición que tiene la Agencia Internacional de la Energía.
es que cuando hablamos de energía sustentable, lo podemos concentrar en tres ejes fundamentales, que el primero es acceso universal a la energía eléctrica, la eficiencia energética y la generación con fuentes renovables. Entonces, una forma de entrar en esos tres ejes es con lo que estás comentando, con estas comunidades energéticas, porque ya lo has resumido, con eso podemos entrar de las tres maneras. Entonces, se presenta como una gran oportunidad y que podrían ser explotadas y que esperemos que sean explotadas en los próximos años. Sin embargo, ahora que lo comentabas, me vienen a la mente un par de dudas. Y una de estas es que, contextualizando las energías renovables, principalmente el sol, el viento, tienen el problema de toda la vida que siempre hemos tenido, es que son intermitentes. Ahora ahí viene mi cuestión. ¿Nos podemos salir de la red si nosotros 5 viviésemos cerca, montásemos con otras 20 personas nuestra comunidad energética, nos desconectamos de la red y solo generamos con nosotros, o nos mantenemos conectados? ¿Tú qué responderías? Mantenernos conectados, 100%. Si lo vendemos a la red, pues tenemos que ser conectados. Y no hay manera, o sea, tendrías que tener un sistema de almacenamiento energético muy costoso, que nunca va a salir rentable, para poder suplir la energía. Tendrías que tener, imagínate que usamos fotovoltaica, un exceso enorme de fotovoltaica a mediodía para poder suplir todo lo que gastamos por la noche, y un sistema de almacenamiento muy caro también. Entonces, Exacto, ese era que hice un pequeño la diagrama. idea es emplear la propia red eléctrica que ya existe. A lo mejor habría que reforzarla un pelín en algunos puntos, pero la idea es mallar el sistema. En lugar de ser un sistema centralizado como es hasta ahora, mallar la generación a lo largo de todos los barrios de un país, y entonces donde se genere se consuma, y lo que hay excedente en un sitio se vuelca hacia otro sitio donde hay un déficit, y entonces así va pasando. Sí, que era lo que había aquí puesto. Si nos desconectamos de la red podemos tener diferentes consecuencias, y si no queremos tenerlo, pues tendríamos que tener ese sistema de almacenamiento. Un punto positivo de la nueva legislación es que permite esto. Vale, y si nos salimos de la red, entonces supongamos que en un futuro hay mucha gente que pone su sistema energético. Eso implicaría una disminución de carga al sistema eléctrico nacional, en este caso, a la red nacional, ¿no? Y si todos vuelven a demandar, ¿tú crees que se tendría que pagar el mismo precio, o subiría el precio por estar conectado y por tener esta reserva rodante, creo que se llama, que es el que tengas a disposición una fuente que pueda suplir picos de demanda cuando por alguna razón algo falle? ¿Los costos por estar conectados se mantendrían, incrementarían, reducirían? En teoría, cuando tú estás usando la red eléctrica compartida, que es en este caso lo que se hace, sigues pagando los impuestos derivados de ello. Si tú haces pasar tu energía para la que tú estás consumiendo, aunque tú la estés consumiendo en una placa fotovoltaica que esté cerca, se sigue pagando las tarifas por usar la red. Por lo tanto, no aumenta el precio de la red para el resto de usuarios. De hecho, una de las reivindicaciones para la gente que apoya a las comunidades energéticas es que se debería reducir estos impuestos, ya que reducen en general los costes de transporte de la energía, ya que se reduce las distancias. Entonces, en el momento en que estás en una comunidad, deberían reducirse un poquito esas tarifas. Y lo último, que es más que una pregunta, es un comentario. Ojalá en algún momento podamos hablar con alguien que nos cuente sobre los estudios de carga dinámica y estas cosas que son un poco más técnicas, sobre cómo desarrollarían los sistemas para saber cuándo vienen las cargas, cómo compensarlas, cómo afectaría al mercado. Sí, me parece. Pero estás hablando en una escala mayor, ¿no? Claro, ya previendo que yo esperaría que esto se implante a nivel nacional, hablando de España, y mundial, que sería muy, muy interesante. Pero
Sí. En Valencia, como mínimo, que es lo que yo conozco más, están surgiendo como setas prácticamente. Porque, bueno, luego hablaremos de esto, pero el ayuntamiento lo está apoyando y eso, digamos que le da un empuje muy fuerte. Pero antes de ir al apoyo municipal, quería hablar un poco de las barreras por las que no se están, que hay que superar para formar una comunidad energética. ¿Se os ocurre alguna así de pronto? Hombre, yo veo dos problemas. Como primero, que toda la gente se una, ¿no? Si hay, por ejemplo, un edificio, que toda la gente del edificio quiera hacer esa inversión, porque no es un par de euros, ¿no? Si queremos, pues, ah, llegar, pues, si queremos tener electricidad barata, o sea, si queremos poner las placas, pues hay que pagar por las placas, ¿no? Sí, Y otra cosa es que, no sé, por ejemplo, aquí en Poznań veo el problema de que todos los barrios nuevos que se construyen, o sea, no sé si todos los barrios, pero mi hermana ahora vive en un piso en que ha sido creado hace poco y el arquitecto no deja a los habitantes ni modificar la fachada del edificio, ni se puede montar una persiana. y, Wow. Vale. y eso no sé cómo saltar. Sí, de hecho son dos de los conflictos habituales que tenemos. Uno es, exacto, conflictos internos dentro del propio grupo, es decir, que se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer. Para esto, pues primero que hay que hacer muchas reuniones y hablar mucho las cosas, y es importante que quede todo claro con antelación. Luego la falta de financiación, que hay que hablar con la gente que ponga el dinero. Esos son dos de los puntos, desde luego, de los dos primeros, digamos, que se nombra. Es que justo el tercero has dado en el clavo, Machi, porque es el permiso de construcción. Una de las cosas que hay que hacer es facilitar los permisos de construcción y las cargas burocráticas para hacer este tipo de instalaciones. Y esos digamos que son las mayores barreras que existen. Luego, una barrera obvia también por lo moderno que es esto, lo nuevo, digamos, es la falta de comprensión hacia qué es una comunidad energética. Y este es el motivo por el que yo quería ir a hablar de esto, porque es importante que vayamos conociéndolo y vayamos familiarizándonos para poder emplearlo. Y para todo esto es muy importante, como estaba adelantándome antes, el apoyo municipal. Es lo que hace en la mayoría de los proyectos exitosos de Europa, lo que ha hecho que se pusiera la rueda en marcha. Hoy en día los paneles fotovoltaicos han alcanzado un coste tan bajo que la generación distribuida es competitiva con otras tecnologías centralizadas. Por lo tanto, los actores dominantes del sistema eléctrico van a intentar mantener su poder dentro del mercado. Entonces, este cambio de configuración no se va a producir por sí mismo. Hace falta un apoyo hacia la gente que hasta ahora no ha tenido ese poder para que lo gane. Entonces hace falta ese apoyo público. Entonces, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Pues justas las que hemos estado hablando. Dar ayudas o garantías económicas para iniciar las comunidades. Reducir la carga administrativa. Generar conciencia con campañas, con cursillos, charlas, explicando qué son las comunidades energéticas, las ventajas, la importancia del cambio climático, de la transición energética. Pueden, al apoyarlos, generar confianza en esos proyectos. Pueden directamente comprarles la energía. Si tienen problemas, con lo que decíamos tienen excedentes, pues directamente necesito energía para el hospital, te la compro a ti directamente, que estoy en el barrio. Y de lo más importante, de lo que creo que más se puede beneficiar el público, es que les ofrezcan tejados y personal. Sitios donde hacer la comunidad y ingenieros, especialistas que puedan llevar a cabo los proyectos. También pueden desarrollar plataformas de apoyo para hablar para gestionar proyectos en común y poner en contacto a gente. Por ejemplo, si necesitas comprar placas fotovoltaicas, ya te pongan en contacto con un vendedor de placas fotovoltaicas de confianza. Eso siempre ayuda. Entonces, digamos que los ayuntamientos, creo que está quedando claro,
que son un punto muy importante para iniciar esto. De hecho, pueden directamente convertirse en miembros de la comunidad energética, poniendo parte de la financiación y consumiendo parte de energía si quieren. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o un comentario. Solo tengo una pregunta al respecto del a largo plazo, así como lo ve la comunidad energética, en el sentido que los equipos tienen un fin de vida y si lo tiene eso incluso en el investimento o en la inversión, ¿cómo lo he manejado eso? Como la comunidad lo prevé y lo extiende, lo guarda, no sé, ¿sabe? Una cuantía de dinero para la manutención y para, ¿cómo lo dices? Prolongar Sí, para los reemplazos, la comunidad, para... ¿sabe? Que no tenga fin, pero que lo continúe. Sí, es un tema que supongo que cada comunidad gestiona como mejor le parece, porque puedes emplear los propios beneficios de la comunidad, ir aguardándolos para cuando se vayan estropeando cosas, tener como una hucha, o como cuando vives en una urbanización o algo así y tienes un jardín bueno, la propia escalera del piso y hay una derrama, pues hay una derrama. Digamos que has estado durante 10 años teniendo el beneficio de estos y normalmente a los 10 años se rompería o habría que cambiar a lo mejor el inversor, ¿no? Y a lo mejor son 1.000 euros, ahora no estoy seguro cuánto vale un inversor. pero, pero vamos, que entre la comunidad pues sería poner un poco más de dinero para seguir financiándolo. O bueno, cada comunidad, es que esto es lo bueno y lo bonito, que cada comunidad puede funcionar como decida. Qué bueno. Pues también cuando has hablado de este proyecto, ¿no? Que se realiza en comunidad y se basa en la participación de la gente y los vecinos y tal, me he acordado de lo que nos comentó Isa en clase hace mucho, el cohousing, las viviendas colaborativas. Y bueno, para quien no haya escuchado este concepto, es básicamente un grupo de viviendas con su zona privada para las familias, pero su zona común, súper importante, en el que este diseño de la zona común pues ha participado los propios vecinos, funcionan con una ideología similar respecto a favorecer la actividad comunal o favorecer el tema de energías renovables y cómo este cohousing puede ser súper beneficioso con relacionarlo con las comunidades energéticas, ¿no? Porque eso facilita el tener un edificio pensado para tener tu comunidad energética y tus placas comunales muchísimo. Así que eso me ha Sí, de recordado y hecho, me parece ya maravilloso. tendrías, una vez haces el cohousing, tendría mucho sentido hacer una comunidad energética a la vez, porque ya tienes una comunidad formada y tienes un edificio donde ponerlo, entonces tiene todo el sentido. Sí, De lo hecho, tiene eso no hecho. es ni una comunidad energética, porque como es el mismo edificio, no llegas a usar la red, se llama autoconsumo colectivo. Es otra modalidad, digamos, intermedia entre el autoconsumo individual y la comunidad energética. Pero sí, vamos, está interligado completamente. Pues, concluyendo, la transición energética, desde luego, es inevitable y esta transición debe implicar que la gente de a pie seamos soberanos de la energía, que seamos dueños de ella. Para ello, las acciones distribuidas y colectivas son la mejor solución posible, desde mi punto de vista. Para acabar, quiero citar un artículo de la empresa no de lucro ECO sobre su estudio en el madrileño barrio de Lavapiés, que dice: las instalaciones pequeñas alimentan la economía local, las pequeñas empresas y el tejido social y productivo en condiciones de igualdad y dignidad. La historia nos demuestra que los proyectos a gran escala no son comunitarios ni participativos. Alejan a las personas de los grandes problemas de nuestro tiempo, reduce el papel de los ciudadanos a meros consumidores de materias primas. Y la propia dinámica de las grandes obras promovidas por grandes empresas generan desigualdad, precariedad y corrupción. Por eso, la revolución renovable debe ser local y participativa, pequeña y de escala humana, ¿o no será? Uy, qué Pues bien.
Bravo. ¡Qué bien! ¡Bravo! Entonces, este era lo que quería contar hoy. Acaba un poquito épico. ¡Qué bien! A mí me apetece entrar en una comunidad, ¿no? Solo tiene que empezar aquí. Sí, yo tengo muchas ganas. Vale. En cuanto tenga un sitio donde pueda poner el huevo, como dice mi madre, supongo que lo haré. Al menos lo intentaré, hablaré con mis vecinos. Pues siguiendo con el programa, creo que Guille nos quería comentar una historia que ha leído, ¿verdad? Pues sí. Exactamente. Ahora tenemos una maravillosa mini sección de noticias de energía y quería comentaros la relación entre la producción de heroína y la energía solar. Espera. Heroína, estás hablando de la droga. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver con la energía solar? Del opio. ¿En serio? Pues la energía solar, en este caso la fotovoltaica, como ya sabemos, es maravillosa, súper barata, va a revolucionar el futuro y nos va a salvar del carbón y otros combustibles fósiles. Y ello se está implementando muy bien, este concepto de integrar la fotovoltaica, en Afganistán, donde se produce 2/3 del opio que se consume en el mundo en forma de heroína. ¿Y qué está pasando? Pues que esta gente tiene una zona desértica muy muy grande y agua subterránea. Y ahora mismo, o sea, hace unos pocos años les resultaba muy caro sacar el agua hacia afuera. ¿Qué ha ocurrido? Ha llegado la revolución de la fotovoltaica y en menos de, creo que han sido en menos de 5 años, han doblado la cantidad de hectáreas de cultivo que hay en Afganistán de opio, gracias a la fotovoltaica. Es, por un lado, muy curioso, porque ha sido increíble como simplemente una comunidad se ha dado cuenta de este potencial enorme que tiene la tecnología y lo ha implementado súper rápido porque está completamente fuera de la ley, por así decirlo, ¿no? Y no depende de regulaciones externas, etcétera. Pero claro, por otro lado tiene el hecho de que con fotovoltaica bombeando agua en su suelo están produciendo una cantidad de opio tan grande que ha logrado bajar el precio de la heroína a nivel global. O sea, qué fuerte. La fotovoltaica. Muy útil la fotovoltaica, como siempre. Bueno, niños, no hagáis esto en casa. Beneficiando. Y Así que aquí si os hemos interesa la tenido- noticia... Es muy ¿Desventaja curiosa. o desventaja? Aquí hemos tenido la versión que invadimos ahora en el mundo de energía Afganistán. Vamos todos a implementar los procesos más eficientes de producción de heroína. Y la siguiente intervención, ya un poco un segundo plato, esto era el aperitivito de entre platos, el cóctel de gambas que te ponen para que va a ser Michelle, que bueno, va a hablar del futuro, ¿no? Sí. Bueno, del presente también. Sí, Los dos, ¿no? digamos que Es hemos que llegado al para- futuro. Claro, vamos ahí. Vale, pues el tema que pretendo presentar hoy es la digitalización en el sector energético y lo que nos enfrentamos hoy con todo el avance y cuáles son las tendencias para los próximos años, ¿no? Vale, entonces lo quiero proponer imaginar un mundo sin internet hoy, no, o sin películas, o mismo sin todos los avances He pasado un fin de tecnológicos que semana sin tenemos hoy. ordenador y lo he pasado muy mal, ¿eh? Encima Mira. encerrado en casa. Te queda 24 horas sin su teléfono. Te queda un poco, hoy no se puede más imaginar eso, ¿no? Es una locura como... Y eso se percibe que la demanda está aumentando, no necesita mucho de datos, de números para ver, presenciar que esa demanda digital está aumentando en números grandes. Lo voy a hablar un poco. Y vale, pero está aumentando, está haciendo de una forma sostenible. Esa es la cuestión, ¿sabe? ¿Y hasta dónde va, sabe? Vale.
Hoy en día tenemos el avance tecnológico y todo los estudios, las investigaciones, como la Internet de las cosas, la Big Data, ¿no? Que son los datos, las centrales de datos grandes, la inteligencia artificial y ahora poco se está saliendo la industria 4.0, que son las máquinas se comunican con otras máquinas a través de la Internet. Además de las nubes. Sí, bueno, todo, y sin hablar de las criptomonedas, el criptado de Exacto, total. Es otro consumo grande. Es que si vamos a hablar, digitalización tiene una gama, ¿sabe? No solo Internet, pero hay muchas otras cosas. Y vale, y claro, deberíamos... Es que, siempre como que tenemos todas las cosas ahí entre Facebook, Google Fotos, tenemos ahí un montón de información, que no voy a hablar de la privacidad de esa información, pero esa información tiene que estar guardada en algún servidor, en algún sitio, y que tiene que estar funcionando 24 horas, 7 días a la semana, durante todas las semanas del año. Entonces es un consumo de energía que antes en los álbumes de fotos no había. Claro, de ahí vamos, ¿no? Es que los servidores necesitan de una estructura y de energía eléctrica para mantenerlos. Porque lo que pasa es que los servidores emiten mucho calor. Entonces necesita del resfriamiento. Ese resfriamiento lo he tenido lo necesita del suplemento eléctrico para que lo resfríe y lo mantiene los datos y todo más. Claro, tú imagínate si se nos calienta el portátil, lo que deben ser esos servidores. Imagina, es que es una cosa de loco. Lo voy a poner números aquí, a un minuto. Bueno, y eso sería preocupante porque me he buscado un poco, pero no lo he encontrado muchas cosas hablando sobre eso, ¿sabe? Ahora sí está hablando sobre el Bitcoin porque está un poco en la moda, porque hay muchas cosas, muchos intereses de negocios, pero antes de eso, o quizá no se habla mucho del consumo, de esa digitalización y lo que es, ¿no? Vamos a los datos. Hay un investigador sueco, Anders Andrae, que, bueno, lo he estudiado y lo dice que la demanda global de la digitalización está alimentando 20% al año. O sea, que la digitalización es 3 a 5% de la electricidad mundial. Eso fue en 2015. Y luego, como sabemos que el mix energético somos casi 80% de fósiles, entonces se va a una emisión, ¿no? de gas carbónico. Y ahí se estima como 5.5% de las emisiones de carbono del mundo para 2025. Se va por causa de la digitalización. Si no lo cambiamos el escenario, ¿no? Eso actualmente, si mantenemos como está. Puedo agregar una cosa, es que más adelante voy a hablar de un libro que básicamente trata de la huella de carbono, de cosas... Ay, no lo quiero sacar su tema. No, tranquila, pero... Está colonizando el tema. Pero el libro es de 2010 y hay un apartado ahí donde pues describen... el autor describe las emisiones de los centros de datos y en 2010 correspondían a 130 millones de toneladas de CO2 equivalente y pronostican que en 2020 pueden tener hasta 340 y no sé cómo está ahora, pero en 2010 eso correspondía a creo que un cuarto de las emisiones de Reino Unido. Joder. Sí. Es que es un consumo y además es que está aumentando y mucho. Y todavía no estamos cambiando con tanta velocidad la transición energética para las energías renovables, ¿no? Y tampoco la eficiencia. Así que sí, es preocupante.
Vale, en los datos de la Agencia Internacional de Energía reciente, 2019, también reporta un aumento de 20% anual de la inversión digital, si hablando de money. 20% anual para la inversión Pero digital. en crecimiento. En crecimiento, Claro, claro. de hecho era una duda que tenía yo cuando habéis dicho datos de 2010, 2015, es que tiene que ser incluso peor, porque el crecimiento yo creo que no estaba Sí, previsto, el sí, crecimiento no, tan grande que está teniendo todo este sector. claro. Y más Es que incluso hizo, ahora es que incluso la pandemia ha hecho que crezca aún más, porque estamos más telecomunicados, digamos. sí, Hace me un voy a año yo no hablar, sabía lo que era Zoom. claro. Es verdad, Es Skype que era para hablar cuando te ibas muy lejos, llevaba mucho tiempo Sí, con fuera, tu dices, voy a abuela usar o algo Skype. así. Claro. Sí. mira que de la pandemia también tengo datos y mira que no, no está muy bonito. Y para finalizar eso, ¿no? De los 20%, para que tenga una idea de lo que es el aumento de 20% de la inversión, es el equivalente, fue mayor que la inversión del gas, de la generación de gas en todo el mundo, que lo investe en el gas fue mayor por la En digitalización. el año 2016 se invirtió más dinero en la digitalización que en el sector del gas natural. Sí, Y el sector del gas 40% más. natural, hay que ser conscientes, pues Sí, Abramovich era, o sea, todas estas petroleras, toda esta gente que es millonaria de Rusia y esto, toda esa gente es millonaria por el gas natural, o sea, que podéis hacer una idea de las cantidades ingentes de dinero que mueve ese sector. Pues para que inviertan más, pues bueno, ahí están Amazon, que si Jeff Bezos y Elon Musk, que si Zuckerberg, claro, toda esta gente son los mayores millonarios del mundo. sí. No es por nada, es Bueno, porque es el sector de mayor crecimiento. sí. Volviendo a la pandemia, eh, aquí tengo datos aquí que también en la Agencia Internacional de Energía, que de los 3 meses cuando empezó la pandemia, el pico de la pandemia, febrero hasta abril y ahí, el tráfico mundial de Internet aumentó casi 40%. Eso que estoy hablando de transmisión de vídeo, videoconferencias, juegos, redes sociales. No estoy expandiendo a digitalización de tecnología avanzada o de estudios de tecnología, de inteligencia artificial. No, soy el básico. Ese ¿Sabe? 40, el 38 era Soy el gente consumo mirando en diario. Netflix. Sí. Bueno, y si querés más, el consumo de mirar teles en la internet es casi de 70 a 80% de la internet, ¿no? Del tráfico de internet, 80% es de las películas que miramos Exacto, ¿ves? en el ordenador. Pues casi. Es que, Es vale, que la gente para. está aburrida en casa, al final tiene que ver algo. Sí, claro. Pero nada, datos hay muchos, ¿sabe? Y bueno, a una otra información interesante de la Internet de las cosas que se habla mucho, ¿no? Hoy si tenemos 12.000 millones de la cantidad de conexión, en 2025 vamos a tener 25.000. Se va a duplicar en las conexiones en apenas 6 años. 6 años. Bueno, 6 años, porque el reporte es de 2019. Para Los 25 años. dispositivos conectados a la red. O sea, A la tecnología, ¿no? Claro, a todo lo que se dice sobre Internet de las cosas. Y nada, bueno, sí ve y que esas tendencias están impulsionando a un crecimiento exponencial de demanda. Es todo, ¿no? Los centros de datos, los vehículos sin conductor, que ahora también hay mucha inversión, por eso, ¿no? Y con el modelo económico que estamos, tampoco tenemos como Bueno, yo a eso regular mucho. de los vehículos igual un día lo vamos a comentar, pero yo no le veo mucho futuro.
Pero bueno, ese es mi bueno, punto de vista. Inversión ahí a saco, sí. Sí, no, actualmente inversión a los estudios, ¿no? Y a, Sí, sí. a pruebas, Sí, a prototipos y tal. Pero claro, no, todavía no es viable y tampoco para la digitalización es viable económicamente, así. Ambiental, olvídate. A mí me Horrible. parece súper sorprendente o sea, de este tema, el impacto ambiental que tiene el uso de eso, de los móviles, el ordenador y tal, que la mayoría de gente no tiene ni idea. Vamos, yo no sabía ningún dato de cómo podía impactar tanto y tenemos un uso malísimo, por así decirlo, de los ordenadores y tal, porque aparte del uso necesario que tenemos que hacer ahora por todas las horas que tenemos que estar trabajando aquí o las clases online, etcétera, la cantidad de basura que tenemos subida en las nubes, como has comentado antes, que creemos que eso es infinito y dejamos ahí Bueno, hasta que nos borran la cuenta. todas las películas de Netflix están subidas a un servidor. Todas las de HBO, las de Sí, Amazon, las de todos, todas las cosas están subidas a un servidor. claro, el Google, que es la mayor, Microsoft, todo eso tiene su propia central Sí, de sí, pero no datos. hay Es nada de una pasada. concienciación. Cuando he empezado a buscar, a investigar, he me quedado más así, preocupada mismo porque la tendencia no está bien. Porque, a ver, lo que nos vende es que la tecnología digital es algo que nos trae eficiencia, incluso energética. Y sí, y la verdad es que sí, les voy a hablar unos ejemplos que sí, que está muy bien. Pero el consumo, el ritmo de crecimiento de la demanda del consumo está mucho, pero no sé decir cuánto más, pero si el crecimiento es exponencial de lo que hacemos por parte de suprimir una energía limpia, ¿sabes? Entonces estamos consumiendo una energía a base de fósiles. Claro, Así que no es nada piensa que sostenible. cuando antes, en lugar de tener Netflix la película subida a un servidor, lo que tenía que hacer para distribuir una película era producir 50 millones de DVDs con sus cajitas de plástico, pues igual eso era más contaminante, pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, una vez has producido 50 millones, eso es un consumo que ya no vuelve a subir y sin embargo el servidor va a seguir consumiendo para siempre, para siempre, para Sí, siempre. Entonces, sí, es que es una, eh, a ver, sí, que hay, hay una que hay que cosa, hacer un balance ahí que no sé. claro, claro. Sí, hay que El tenerlo en Bitcoin, cuenta. sí, el Bitcoin ha salido hace poco que lo tiene el consumo energético como casi como el consumo de Argentina o de un país pequeño, el consumo. Y que creo la gran parte, no sé, 2/3 o la gran parte está de los centros, ¿no? de datos, de las centrales de datos, está en China. Y China tiene la generación más sucia todavía del mundo y que genera también más gases. Y entonces, bueno, y a una pasada ha pasado que una de las centrales está ligada a una hidroeléctrica, una gran hidroeléctrica en China. O sea, es renovable, está sostenible de una cierta forma, más está de una cierta forma tomando de otros lugares o de la propia necesidad del pueblo chino, ¿sabes? Entonces, hizo solamente los bitcoins, no hablo de las otras cosas, Google, Microsoft, películas, Netflix, no, soy el bitcoin, coins y Pero, nada. claro, a mí me preocupa menos, digamos, lo de Bitcoin, porque lo veo que puede ser algo puntual que se puede dejar de hacer y no afecta a la vida de la gente, al menos la gente de a pie. Sin embargo, todo el tema de las redes sociales, los servidores para las películas, tal, creo que es una cosa que ha venido y va a ser imposible que se vaya. O sea, mañana te dicen que ha desaparecido el Bitcoin, y lo que ha pasado es que la gente que ha invertido en Bitcoin se ha perdido el dinero, pero no Sí, te afecta en nada en la vida. Pero
si te dicen que tienen que apagar todos los servidores de internet, de Facebook, de todo, eso es que me parece que hay poca... Es difícil escapar de eso. No sé si tienes alternativas a esto, Michelle, que proponer. Sí, a ver, vale. Como también tenemos esa parte, ¿no? del crecimiento, también tenemos bastante gente que está trabajando en eso, ¿no? Que ha visto eso. Entonces, ¿qué crees? ¿Crees que lo podríamos plantear un sector de digitalización sostenible hoy en día? Es con todo eso, ¿no? Lo veo difícil, es que no se me ocurre nada. Yo tampoco lo sé responder, pero lo voy a poner unas cosas que ya lo ha hecho y están haciendo y que me parece bastante interesante, que a ver, la mayor central de datos del mundo, por ejemplo, es en Noruega, que es un ambicioso proyecto abajo tierra. Entonces, claro que los servidores necesitan resfriamiento y lo tiene una mina desactivada, entonces están construyendo ahí abajo tierra y ahí lo puede ahorrar mucha energía de una forma eficiente. Eso también aprovechando que el suelo en sí ya está frío, ¿no? Claro, del solo, de todo eso. Noruega, Vale, ¿y cuánto crees que esa área? La área, más o menos. La área de la central de datos. Igual Beto lo sabe, que es el más friki de lo tecnológico de aquí. No tengo idea de cuánto mide un servidor, pero... Ahí me has pillado. Vale, más o Una menos. hectárea. Pero esto se mide, esto siempre se ha sabido que se mide o en pasos o en campos de fútbol. No, en metros cuadrados que lo tengo. Bueno, también tengo en canchas de fútbol también. Campos Lo de tengo fútbol el siempre se mide equivalente. todo. El equivalente, o sea, serán varios. Iba a decir uno. Vale, pero va. Son 120 metros cuadrados que equivale más o menos a 16 canchas de fútbol. Joder. Sí. Pero esos son los Y son servidores. como andares, son 4 pisos, la verdad, ¿sabes? Esos son los de Noruega. Piso de Noruega. Wow. Una mina grande, Sí. ¿eh? Sí, es que sí. Bueno, el otro movimiento que fue del Greenpeace, que fue la primera organización que estuve hablando sobre eso y no, lo que decía no se habla mucho, pero Greenpeace está ahí y lo he hecho una web activa que evalúa cuán limpia o sucia es la energía usada por las tecnologías de información y comunicación. O sea, te certifica cuál está de una manera más limpia o más sucia, más sostenible, más utilizando las energías más renovables o no, como Google, como los aplicativos que utilizamos, Netflix, Facebook. Entonces lo tiene el certificado de A a F, de A la mejor y la F. Y bueno, ya hay también algunos datos de reducción de la mitad de la intensidad energética para cada 2 años, desde 2000, más o menos de 10 a 30% por la eficiencia. Entonces, tenemos una eficiencia digital también y que la digitalización ha propuesto una eficiencia para el sector eléctrico. Entonces, vamos de poco, pero vamos y hay que estudiar más, ¿no? Las redes 4G, por ejemplo, son aproximadamente 5 veces más eficientes que la 3G. Entonces, también estamos elaborando tecnologías más eficientes, lo que no dice que es el suficiente para un cierto trabajo a más con todo eso, ¿no? El Google también está trabajando bastante con eso
lo dice que tiene 100% de las centrales de datos por renovables, ¿no? Suprimidas por renovables, pero no hay cómo saber porque muchas están interligadas en el mix energético. Entonces, sabemos que las renovables no son estables, así que posiblemente utiliza también de los fósiles, pero está haciendo un trabajo de inteligencia artificial para dentro de las centrales de datos y toda esa digitalización para que lo trae un poco más de eficiencia y menos consumo y gastos energéticos. Vale, y nada, para finalizar... Sí, quería comentar una idea que también el hecho de que seamos más productivos trabajando, una cosa tan simple como Excel o el Word. Tú piensas claro. la de cosas que haces en un día que no podrías hacer si... Es que, de hecho, creo que leí por ahí que éramos como 20 veces más eficiente un contable de los años 70 a un contable de hoy en día es 20 veces más eficiente. Piensa aplicando esto a todos los trabajos o todos los oficios, a muchos de ellos. El hecho de que una persona vaya al trabajo con la huella de carbono que eso tiene, pero si para la misma huella de carbono produce mucho más, digamos que está reduciendo la huella de carbono de las cosas que produce, sean bienes o servicios. Sí, Entonces también ahí, otro punto de vista positivo. Claro. sí, hay un poco de cuidado con el rebounding. ¿Cuál es el término Sí, este para cuando sí, el te ahorras efecto algo? rebote. El El efecto Jawons. rebote. Claro, total. Porque mi pregunta es clara, hacerte más eficiente para qué. Si te vas a hacer más eficiente para producir más autos, lo que estás tapando por un lado lo estás abriendo por el otro. Es que todos estos problemas son multifacéticos y siempre hay que verles de todas las caras posibles porque así como estamos en este sistema, siempre acabaremos perdiendo por un lado, entonces hay que equilibrarlos. Importante es que el efecto rebote es un efecto empírico, no es un hecho matemático y universal, es una cosa social que hay que concienciar a la gente de que si está siendo eficiente, que es eficiente para también consumir menos. Claro. Es que a dónde lo quiero llegar con la charla, ¿no? Tenemos un acceso tecnológico y que nos trae bastante conforto, habilidades, propiedades y oportunidades, ¿no? Pero es eso, hasta qué punto es válido o no. Entonces, lo termino un poco hablando de eso. Es que en 5 o 10 años vamos a consumir casi un quinto de la 20% de toda la energía, de toda la electricidad del mundo por la Solo en digitalización. Sí. Es que vamos a llegar, sí, si mantenemos ese escenario y no cambiamos la manera como lo consumimos, como lo hacemos, sí, sí Me viene a la va. me viene a la mente un efecto con los videojuegos y con las computadoras gamers, que cada vez la gente trabaja porque sean con mejores gráficos, con más velocidad, con más conectividad, y eso hace que consuma electricidad y que se caliente el sistema. Y en lugar de que busquemos reducirlo, lo que buscas es ponerle un mejor sistema de refrigeración para que tu equipo no pierda Claro, ese trabajo. Entonces, quiero más y produzco más y quiero más y produzco más y siempre nos enseñan eso, que siempre debe ser todo para arriba, todo para arriba. Cada vez tienes que producir más, cada vez tiene que ser mejor, cada vez tienes que más, 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 más. Pero creo que de ningún lado a nivel macro y a nivel social hasta ahora creo que un poco nos han enseñado que también ir para abajo podría ser bueno y hacernos conscientes de lo que estamos haciendo, sí, consumiendo sí. y pidiendo. Bueno, voy a finalizar, no voy a prolongar más, con algunas ideas, ¿no? De qué vamos a hacer, ya que estamos ahí consumiendo demasiado sin saber. Primero es aplicar estrategias a las construcciones eficientes, ¿no? También fomentar el consumo digital consciente a la gente, como Álvaro mismo dice, y Guille creo, que también, ¿no? Es
mira, la gente, estamos consumiendo demasiado, ¿será que hasta dónde, no? Pero Michelle, al final, ¿digitalización es tan buena o mala? Es que yo veo Para, muchas ventajas. Por ejemplo, ahora en época de pandemia, pues en vez de, no sé, volar en avión a hacer no sé, una reunión con, no sé, para hacer un negocio o lo que sea, pues te conectas a internet y haces un Zoom y ahorras un cla- montón de CO2, ¿no? O sea, sí, no, sí, pero tiene muchas mira caras. cuánto avión y cuánta gente está accesando. Es que no es una persona que lo está accesando son mucha gente accesando y ya lo estaba accesando. O sea, y a ver, es que lo tiene que poner también en la balanza, ¿sabe? Como si Pero cuánto de transporte. es cierto que podría reducir los viajes de trabajo. También incluso al aumentar el teletrabajo hace que haya menos gente en inglés es conmutando. Bueno, yendo al trabajo cada día. Porque si... De la gente que puede, porque también no toda la No, claro. gente tenía que hacer reuniones todos los días volando en avión y todos los días puede hacerlo desde su casa. Y dependiendo de la perspectiva y de la cadena de producción que estés viendo, si es una fábrica, tampoco puedes hacer teletrabajo si Bueno, tienes que pero en una estar ahí. fábrica no tienen tanta digitalización. Exacto. Pero me refiero a que igual digitalizarlo no significa inmediatamente que porque alguien no haga un viaje va a afectar al resto de consumo. No, lo entiendo lo que Mache lo quiere decir, ¿no? Pero a ver, por la cantidad total. No lo digo por ese ejemplo, claro. Es que si un tico lo deja de viajar a tenerlo ahí, quizá sí, por una persona solo, porque el avión no va de cualquier forma, quizá. O porque No, está aumentando. Eso no. yo te digo que sé que hay mucha gente que viaja cada semana varias veces en Sí, avión sí, vamos a Sí. tener y que un. podría hacer reuniones por así, Claro. como estamos hablando nosotros. Sí, no, creo que sí, que la pandemia y como muchas otras cosas estamos cambiando, sí, seguramente estamos. Y creo, la esperanza es esta, ¿no? Es que tenemos una conciencia y porque eso fue una consecuencia del acto y no por una Claro, conciencia es que aquí lo más. importante sería que no fuera algo casual o un accidente, sino que fuera una acción consciente, es decir, vamos a dejar de Claro, viajar tanto en avión, vamos a Mm. teletrabajar más para poder reducir nuestro impacto de carbono. claro. Y una cosa que creo que está muy importante es plantear demandas a las clases políticas. Es que también tenemos que exigir que lo tome alguna actitud a respecto de eso, porque si no, también de alguna forma son ellos que están ahí en la lideranza y que lo pueden regulamentar formas de evitar la, ese avance del consumo y del consumo de las renovables que nosotros podríamos, no sé, ¿sabe? Que exigir más de esas centrales, de esas grandes operadoras y nada. Y Mm. nada, y lo dejo ahí. Bueno, la última frase que lo quería poner es que la digitalización no puede ser parte de un problema, que lo tiene que ser una solución del problema, ¿no? Y así solo dejo. No sé si alguien más lo quiere comentar. Bueno, Pues muchas gracias, Michelle. gracias. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Gracias a Michelle. ustedes. Era en nuestro segundo intermedio del día. Tenemos a Beto con una noticia de alcance. ¿Qué ha pasado en el mundo, Beto? Reportando desde el otro lado del Atlántico y del Pacífico, dependiendo desde dónde nos veamos. En los últimos, bueno, ¿se imaginan ustedes que un país que siempre está a la cabeza y se jacta de tener las mejores cosas, de repente se quede por unos días sin electricidad? Pues bueno, esto es algo que ha sucedido en los últimos días en Texas. Y es que ha sucedido que por una tormenta invernal, que podríamos bien decir que es una consecuencia del cambio climático, aunque el anterior presidente dijera que no existía,
una tormenta atípica de estas que ha bajado la temperatura a menos 10, menos 15 grados en Texas, donde todos creemos que es un desierto, Una que es un desierto. Filomena estadounidense. Pues eso, que les ha reducido la temperatura, ha reducido la temperatura y las plantas de generación no han podido generar. Aún no saben bien qué ha pasado porque Texas es el país el estado de los Estados Unidos que tiene la mayor producción en viento con eólica, pero aún no saben por qué ya no pudieron suplir la demanda que han tenido, y luego eso le suman que con las bajas temperaturas más gente pide más electricidad, no pueden generar, y que por alguna razón que tiene más que ver con el mercado no pueden importar electricidad desde sus estados vecinos, les hizo ahí un cóctel que les dio pues lo que tienen ahora, muchos problemas, y el estado se ha declarado en emergencia. Pero han llegado a tener cortes. ¿Perdón? Han llegado a cortar la Sí, electricidad. tuvieron que cortar electricidad y ir poniendo zonas con diferentes cortes, y han pedido que la gente que tiene electricidad, por favor, no encienda lo que no es necesario. Wow. Por ejemplo, la tele no es necesaria. Eso es lo que les ponían en el mensaje. Y bueno, y otra cosa interesante de esto es que no solamente afecta a los tejanos. Si recordamos un poco lo que estábamos hablando en cuanto a soberanía energética, pues Texas es estado vecino con México. Y en México tenemos mucha generación con ciclo combinado. Ciclo combinado, gas natural. Texas, gran consumidor gran productor de gas natural. Con este fenómeno se ha cortado el flujo de gas natural al país, lo que también un fenómeno natural en Texas ha generado cortes en la parte norte del país, de México. O sea, un evento ha desencadenado a otras afectaciones. Y esto es porque debido a la demanda, el precio del gas natural ha incrementado su precio en 5.000%, pasando de $3 a $600 el costo que tiene la unidad que se maneja. Pero en México, ¿cómo lo habéis suplido? ¿Habéis podido...? Ahora están, como el país está todo a lo largo, cada zona va generando de alguna manera, y hemos tenido cortes y tienen que estar metiendo el gas que se tenía en reserva, se está comprando gas de otro lado, se está tratando de equilibrar lo mejor que se puede con las demás fuentes que se tienen. Y bueno, esto simplemente es para poner en contexto de cuáles son los problemas de no aliarte incluso con los estados que son de tu propio país, para poder dar para que el sistema sea robusto, como el caso europeo, que tienen una red en la que todos se ayudan, que la mala gestión pues también te va a afectar a todas tus personas, que deberíamos ser solidarios, porque si tenemos electricidad no significa que debamos gastarla, que el cambio climático es real y puede afectar cualquier parte del mundo, y que esas afectaciones no solo son nacionales, pero también internacionales. Sí, hasta aquí mi reporte. Por eso es muy importante siempre el tema de la resiliencia que se habla. Si tú generas tu propia energía local y no dependes de nadie, la autonomía energética, tampoco vas a tener esos problemas que ha tenido, por ejemplo, México a raíz de lo que ha pasado en Texas. Que ahora se nos ha ocurrido en voz de los políticos decir: oigan, quizás sea una buena idea ser soberanos energéticamente. Wow. No me digas. Premio Nobel. Pues, bueno, si quieres comentar algo más. No, con esto terminamos el reporte. Perfecto, muchas gracias al reportero Mario Alberto Gutiérrez, la serpiente más dicharachera. Y pasamos a la última sección del programa, que nos la trae Machi, que ya nos ha hecho un poco spoiler de lo que nos va a hablar, pero aún así quiero saber el consumo y la huella de carbón de las cosas que hago. Sí, exacto. Pues muchas gracias, Álvaro. Y pues sí, tienes toda la razón. Vamos a hablar sobre la huella de carbono, pero más en concreto, pues mi tema trata de un libro llamado ¿Qué tan malos son los plátanos? La huella de carbono de todo. Pero antes de empezar, por favor, os quiero hacer una pregunta, ¿vale? Entonces, ¿os suena apellido Timothy Berners-Lee? ¿No? No. Bueno, no pasa nada.
Pues os ayudo entonces. Pues Timothy Berners-Lee es un científico de la computación británico y lo importante es que es co-creador de World Wide Web, también conocido como el padre de Internet. Y efectivamente le agradecemos un montón, pero ¿por qué hablo del padre del Internet? Pues precisamente porque su hermano, Mike Berners-Lee, es el mismo escritor que ha escrito el libro de que trata mi tema. Entonces, pues, vale, pues eso es por curiosidad solo. Pero además de que Mike es un escritor, también es investigador de la huella de carbono. Y como el título del libro sugiere, pues ese libro contiene pues en ese libro encontraremos una variedad de ejemplos, algunos muy obvios, como, no sé, por ejemplo, unidad de energía, y algunos más abstractos, como la huella de carbono de un hijo, por ejemplo. Y bueno, supongo que todos los oyentes saben de qué es la huella de carbono, ¿no? Pero quizás no cada uno sabe en qué unidad lo medimos. Pues es que ¿cómo medirlo si una cosa o actividad puede causar diferentes gases de efecto invernadero, ¿no? Y además cada uno en diferentes cantidades, ¿no? Sí, no es lo mismo producir metano que producir CO2, por ejemplo. Exacto. Pues representada así, cada compuesto por separado podría resultar bastante confusa. Entonces, para evitar eso, la huella de carbono se expresa utilizando un parámetro llamado dióxido de carbono equivalente, que dependiendo de gravedad de un gas de efecto invernadero concreto se traduce al CO2. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues es muy simple. Por ejemplo, si tenemos 1 gramo de metano y el metano tiene un impacto 30 veces mayor que el de CO2, pues simplemente lo multiplicamos por factor de 30 y obtenemos el valor de CO2 equivalente correspondiente, ¿no? En este caso, 30 gramos. Vale, pues ya sabemos en qué unidad representamos la huella de carbono, pero ¿cuál era el objetivo del autor, ¿no? En este libro? Pues como dice Berners-Lee, su objetivo no era proporcionar al lector una lista de 500 cosas que hacer o que debería dejar de hacer para salvar el planeta. Su idea era ayudar a la gente a determinar dónde podemos obtener el mejor rendimiento por nuestro esfuerzo. En otras palabras, pues en qué elementos o aspectos de vida podríamos cambiar algo para obtener mejor reducción de nuestras propias huellas de carbono. Ahora, otra cosa que comenta el autor al principio del libro es que qué es importante en ese contexto, ¿no? Y lo que es importante es el sentido de perspectiva. Y en referencia a eso, pues cuenta una anécdota en que habla de su amigo que le preguntó cuál era la mejor forma de secarse las manos, ¿no? ¿Con una toalla de papel o con un secador eléctrico? Y ahora lo que pasa es que la misma persona cruza el Atlántico múltiples veces al año. Entonces aquí pues se requiere un sentido de escala, ¿no? Volar es miles de veces más contaminante que secarse las manos, entonces... Sí, que da igual. Entonces, como si que limpiártelas con papel y con aire, da igual. Luego lo que tienes que hacer es dejar de volar. Exacto, y es precisamente eso, es el sentido de escala, ¿no? Trata de no distraerse del tema, ¿no? Porque al final lo que hay que hacer es saber cuáles de nuestras acciones son las más graves y buscar reducción en ellas, ¿no? Es un poco como con la cierre de las centrales de carbón, ¿no? Las cerramos como primeras porque ahí es de donde vienen las emisiones más elevadas, ¿no? Aprovechad para recomendar el episodio 7 de Una energía nada corriente, donde hablamos del fin del carbón en España. Perfecto. Vale, pues
Pues en este contexto vale la pena también agregar muy rápido que los capítulos del libro corresponden a los rangos de CO2 equivalente que produce cada cosa descrita, es decir, esos rangos también aumentan con cada capítulo de manera que el último capítulo tiene un rango de creo 1 millón o más que 1 millón de toneladas de CO2 equivalente y el primero es unos gramos. Entonces, bien. Ya sabemos de qué trata el libro, quién lo escribió, cuál era la visión del autor, ¿no? Y supongo que probablemente os gustaría saber por fin qué tan malos son los plátanos. La verdad es que Por favor. Sí. Están muy buenos, pero ¿qué tienen de malo? Pues, ¿Qué hombre, tiene? sí. Vale, pues resulta que aunque para los europeos plátano es fruta importada, ¿no? Pues su huella de carbono es relativamente baja, incluso si lo comparamos con algunos productos locales. De hecho, su valor es de 80 gramos de CO2 equivalente por solo un plátano, mientras que, por ejemplo, un huevo equivale a 4 plátanos. Valencia plátanos, vale. Sí, sí, sí. ¿Y en campos de fútbol? Y bueno, pero eso es obvio, ¿no? Que los productos lácteos u otros que provienen de los animales van a ser más dañinos, ¿no? Pero por otro lado hay, por ejemplo, frutas que manzana, que son locales, pero su nivel de CO2 depende del periodo del año. Y en cuanto de manzana, su rango pues está entre 10 si fuera local y estacional y 150 gramos si fuera importado, almacenado al frío y producido de manera ineficiente, ¿no? 15 veces más, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso, bueno, pues de nuevo podemos aprovechar para decir que hay que comer verduras y frutas de temporada y locales. Y No locales. todo, Exacto. no todo, pero eso es un cambio de paradigma muy grande. Sí. Y se los puedo decir bajo mi experiencia. Y Michelle también lo podría decir, porque hemos tenido esa misma experiencia. Nosotros venimos de países donde casi que sin importar la temporada del año tenemos frutas y verduras porque nuestro clima es mejor. Bueno, mejor para ese propósito, para que es más caliente y casi que todo el año puedo ir al campo y cortar una fruta. Y cuando Sí. vienes aquí es un cambio brutal porque la fruta ni sabe igual, ni hay en la misma cantidad, ni nada, y ves que un montón es importada. Sí. Entonces, si dejásemos de hacer eso, los países con mayor desarrollo económico tendrían que empezar a consumir menos cosas porque no se producen en su lugar. De todo modo, yo creo que hablando desde la perspectiva de España, supongo que en toda Europa, el mayor cambio de paradigma debería ser en el tema de las verduras. Porque creo que las frutas sí que se consumen más o menos de temporada. Es decir, sabes que hay una época que dices, ahora hay naranjas, ahora hay manzanas, ahora hay... ¿Sabes? Ahí sí que más o menos se va siguiendo. Es lo único con los tomates, ¿no? Pero también porque yo creo que se considera más verdura que fruta. Y sin embargo, las verduras, quieres tener todo el año lechugas, pimientos, berenjenas, y no todo el año es temporada de lechuga, pimiento y berenjena. Y todas esas verduras. Es flipante también como, bueno, en el caso de España al menos, o sea, exportamos fruta que podríamos consumir aquí y se la compramos a otra gente, como hacen muchos países. En Suecia hay tomates españoles y en España muchas veces hay tomates marroquíes, ¿sabes? Sí. Funciona así y no debería. Los valencianos cada año se enfadan con las naranjas, por eso. Por ejemplo, con manzanas tienes 2 temporadas de, digamos, cosecha en que crecen, ¿no? Es decir, crecen 2 veces al año, ¿no? Entonces, pero eso es durante verano y durante otoño. Entonces, durante el invierno, es que manzanas se almacenan muy bien en frío. Solo lo pones en frío y no se ve cómo le influye el tiempo. Pero lo que pasa es que tienes que enfriarlas todo el tiempo. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Que manzana estacional, ¿no? Tienen la huella de carbono menor que
que una manzana en invierno. Claro. Claro. Sí. Bueno, yo por hacer un añadido a la gente que nos está escuchando en España, bueno, sí, en España es esto. Hay una web que se llama soydetemporada.com, la recomiendo mucho, la puedes tener en el móvil, te dice cada mes la verdura que es de temporada. Yo la tengo. Qué guay. Qué guay. Qué bien. Bueno, pues otra cosa. ¿Cómo está con la leche? Pues lo que pasa es que un medio litro de leche equivale a un poco más de 700 gramos de CO2 equivalente. Entonces, como dice el autor, si en tu casa bebes 1 litro al día, o sea, si en tu casa bebéis 1 litro al día, pues anualmente gastas más de media tonelada de CO2 equivalente, lo que equivale a un vuelo de regreso de San Francisco a Vancouver, que es 1 hora y media, es más o menos como de Praga a Valencia. Joder. Entonces es un estilo de vida. No sé si has podido ver contaminante. la leche vegetal, ¿tiene más o menos impacto? Eso no lo sé. No estaría a lo mejor en Pero 2010 algo así. seguramente mucho menos. Sí, porque el hecho Depende de dónde vengan los vegetales que están. Depende de dónde vengan los vegetales que se están usando. Sí. Claro, si la soja la traen de China. Hombre. Claro. Bueno, ahora vamos a saltar unos capítulos para adelante y tenemos el ejemplo de una de las peores comidas para el medio ambiente. Y se trata de un filete de ternera. Y hablo aquí de carne cruda. Pues una porción de 4 onzas, que es decir, 113 gramos, son 2 kilogramos de CO2 equivalente. En otras palabras, 25 plátanos. Un filete de 25 plátanos. Sí, es lo que hay que recordar. 1 kilogramo sería 18 kilogramos. No de plátano. Y mira que te paga más por la carne que de las 25 bananas, ¿eh? La verdad, esto es más caro. Yeah. Si te paga más para poluir más. Sí, sí. Y bueno, aquí tengo un mensaje para todos los vegetarianos. Pues se necesitan aproximadamente 9,5 litros de leche para producir 1 kilogramo de queso duro, lo que suma una huella de carbono más alta que la de muchas carnes. Y entonces el mensaje es claro, que volverte vegetariano no reduce el impacto si simplemente cambias el queso por la carne, ¿no? Y tampoco te ahorrará dinero ni te hará más saludable. Entonces, como propone Mike, quizás el mejor consejo sería, bueno, para reducir el impacto climático de su dieta, sería pensar en el queso como en una carne, por lo tanto como un placer, ¿no? Como un snack de vez en cuando. Vale. No sabía de eso. Tampoco. Interesante. Ahí nos hemos sentido tan aludidos todos, nos quedamos sin palabras. No, yo el queso no, tampoco me gusta tanto. Uno lo dice que la ignorancia es la felicidad. La felicidad. A mí el filete de ternera me venía bien, en plan de tengo razón. Y luego así. Bien. Vale, pues... Hay que saber qué batallas pelear. Exacto, sí. ¿Y del hijo no lo va a hablar? ¿Tenía un hijo? Sí, yo tenía ganas de escucharlo de los hijos. Yo quería saber del hijo. Bueno, pues... Quiero saber puedo cuánto contamina un hijo. pues... Eso es para sentirte puedo menos mal. acabar utilizando ese ¿Cómo? ejemplo también. Me puedo comer 1 kilo de queso, pero no tener hijos. Eso... Claro, Si mi hijo se come 1 kilo de queso. Y si me como un hijo. No, pero sí que me gusta mucho el libro porque
el autor suele añadir de vez en cuando esos comentarios interesantes, ¿no? En su propio estilo. Y me gustó precisamente eso cuando describía la huella de carbono de un hijo y lo comparaba con la decisión de prender fuego al bosque, ¿no? Joder. Entonces, sí, es una decisión A menos que tu fuerte. hijo, que si tienes un hijo que escuche la energía nada corriente y aprenda a reducir su huella de carbono. Claro. Exactamente. Es que si te prepara el hijo para una revolución, Para plantar árboles. Para el bosque quemado de tu para padre. ser una Claro. agroflorestal. Tienes que criar al hijo para que plante un bosque. Sí. Sí, vamos, es que... Perdón, Machi, mira, solo quería comentar antes de que acabe que este autor también tiene otro libro para quien le interese que se llama No hay planeta B, que es más actual, creo que es del 2019 y es maravilloso porque también eso trata diferentes ámbitos de tu vida diaria, del transporte, la energía, la nutrición, etcétera, y qué papel tiene el ciudadano y cómo individualmente puedes tú aportar a llevar estos sistemas a un cambio más sostenible. Y te lo hace de una forma súper divertida y yo estoy encantado, la verdad. sí, os animamos, ¿no? Porque, no sé, es que, por ejemplo, con este libro yo veo muchas razones para leer, ¿no? Uno de ellos podría ser eso, ¿no? Pues si quisiera aprender un poco más sobre los impactos de dieta en el medio ambiente, pues, no sé, por ejemplo, si vale la pena convertirse al vegetariano o no, ¿no? Porque al final no tiene sentido rechazar los alimentos que te encantan si no sabes su impacto, ¿no? Y al final lo que puede pasar, por ejemplo, es que cambias tu dieta a los productos menos ambientales, ¿no? Pero te importa menos porque no sabes nada mejor. Y bueno, pues resumiendo un poquito, podemos decir que cada una de nuestras actividades provoca alguna emisión de CO2 y la verdadera dificultad es entender y ver cómo los diferentes tipos de nuestras actividades afectan al clima, ¿no? Y elegir ellas que están asociadas con las menores emisiones de CO2. Como dijo Beto, pues elegimos nuestras batallas, ¿no? Y sí, el hombre no puede producir cero emisiones de carbono, pero por favor, puedes, no sé, si vives en una ciudad, puedes elegir una bicicleta en lugar de irte en coche, ¿no? A trabajo. No sé, puedes comprar productos locales en vez de los importados, ¿no? Y bueno, lo que os acabo de presentar son solo unos ejemplos, ¿no? Entonces os animo que leáis el libro completo, ¿no? Y bueno, y de mi parte, yo lo recomiendo mucho. Ha sido una lectura muy buena. Y vale, con este acento, pues vamos a acabar. Espero que os haya gustado. Sí, Uy, muy interesante, Muy bueno, Machi. me has dejado preocupado Bueno. por eso, Yes. pero... Sí, me he quedado preocupada también, y también me hace reflexionar que cuando sabemos que sabemos algo, es que no sabemos nada y hay que buscar siempre información, leer y mantener informado de alguna forma para actuar de la mejor forma, ¿no? En la forma sostenible también, y qué guay. Cuando puedas, lo voy a leer. Totalmente. Pues con esto vamos a acabar por hoy. Os recordamos las redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente, tanto en Facebook, Twitter como Instagram. Estamos cada día creciendo un pelín más. Estamos muy contentos. Cada día hablamos con más gente y se nota que al menos estamos aprendiendo todos entre todos. Aparte, podéis hablar con nosotros por email. Somos unaenergiacorriente@outlook.com, que de paso aprovecho para saludar a Tatiana, que nos escribió el otro día un email muy bonito. Nos hizo ilusión y tuvimos una charla súper interesante sobre cómo los millonarios del mundo, en lugar de ayudar a prever un colapso civilizatorio, están pensando en cómo sobrevivirlo. Y nada, si habéis escuchado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Una Energía Nada Corriente. ¡Hasta pronto!
Muchas gracias a todos por Adiós.